episodio más de nuestro podcast Entre Juegos y Aprendizaje. Un espacio donde sembraremos curiosidad y pensamiento crítico desde los primeros años de vida. Yo soy Mari. Yo soy Lili, estudiante de la carrera de Gestión de Desarrollo Infantil Familiar Comunitario de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Estamos súper contentas de que nos acompañes el día de hoy, más porque hablaremos de un tema, aunque no siempre se visibiliza. Es fundamental para una educación completa e integral en nuestros niños. Del por qué enseñar ciencia desde el nivel inicial. Así es, y para ello hablaremos del currículum de educación inicial en Ecuador y de la guía didáctica de estrategias prácticas para el desarrollo de la ciencia en educación inicial. Todo para la comprensión de cómo fomentar una cultura científica en los niños y en las niñas. También compartiremos ejemplos y experiencias personales que demuestran que sí es posible enseñar ciencias desde muy pequeños. Así es, Mari. Si quieres ser docente, padre, madre, estudiante de pedagogía, simplemente te apasiona la educación, este episodio es para ti. Empecemos entonces con la gran pregunta. ¿Por qué enseñar ciencias desde temprana edad? La respuesta es simple, porque los niños y las niñas ya nacen con pensamiento científico. Porque desde que ellos, como lo mencioné, desde que nacen, están observando, explorando, tocando, probando, haciendo hipótesis y buscando respuestas. Para ello, nuestra guía didáctica de estrategias prácticas para el desarrollo de las ciencias en educación inicial nos habla que la educación como política de Estado debe incentivar la vocación científica en los niños y en los jóvenes desde la edad más temprana posible, así como comprometerse a evaluar la cultura científica de cada ciudadano para fomentar una actitud indagadora, investigativa, que redundara favorablemente a un sistema productivo de la sociedad. En este caso, en los niños de nivel inicial, se debe poner mucho más énfasis en que comprendan los principios básicos del mundo que les rodea, ya sea solo a través de la comprensión de propiedades físicas como el aire, el agua, el suelo, el tiempo atmosférico, entre otros. Serán capaces en el futuro de resolver problemas que se encuentran en el mundo que les rodea. Totalmente de acuerdo, Mari. La neurociencia respalda esto. Los primeros años son clave para el desarrollo del pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas. No se trata de enseñar teorías complejas, sino de aprovechar su curiosidad natural. Eje de descubrimiento del medio natural y cultural del currículo de educación inicial en Ecuador nos menciona que el desarrollo de habilidades de pensamiento que permiten al niño construir conocimientos por medio de su interacción con los elementos de su entorno para descubrir el mundo exterior de la cual lo rodea. Y también derrumbar esta idea, ¿no? que se piensa que la ciencia comienza recién en básica, con los primeros textos escolares. Pero la verdad es que desde los 0 a 5 años hay un gran potencial para sembrar esa semilla del pensamiento científico en los pequeños. Exacto, Mari. Como decía Piaget, los niños son pequeños exploradores. El aprendizaje significativo se da cuando ellos interactúan con su entorno y eso es ciencia pura, solo que en versión miniatura. De hecho, en el currículo de educación inicial del Ecuador, dentro del ámbito del descubrimiento del medio natural y cultural, se propone desarrollar las capacidades sensoperceptivas para descubrir su mundo natural y cultural por medio de la exploración y manipulación de los
objetos, incorporando las primeras representaciones mentales que le permiten una comprensión e interacción con su entorno inmediato. La misma que se construye en las bases fundamentales para el fortalecimiento de los procesos cognitivos propios de la edad, que permite satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Sí, Lili, y para ello, pues en el currículo de educación inicial, uno de los ámbitos que se destaca es es el, es el ámbito de desarrollo del medio natural y cultural, que incluye pues claramente la exploración del entorno. Desde los subniveles 1 y 2, que son desde los 0 a 3 años, y de 3 a 5 años, se promueve que los niños hagan preguntas sobre el mundo, experimenten con materiales naturales y desarrollen explicaciones sencillas sobre lo que observan. Claro. Y por ejemplo, una de las destrezas que nos cita este ámbito es explorar objetos y elementos del entorno del descubrimiento, y más que nada por sus características, por ejemplo, el día y la noche, las estaciones, la lluvia o el sol, más que nada con esta interacción directa, y el juego, que es el medio en el que los pequeños pues reciben información y se apropian de ella. Eso es ciencia, solo que se adapta a su edad y a su... Eso es ciencia, solo que se adapta a su edad y a su contexto. Además está relacionado con otras áreas, como el lenguaje, la motricidad, expresión artística. La ciencia no se enseña sola, sino de forma integrada. Aquí viene otra de las preguntas claves, que es ¿cómo fomentamos una cultura científica desde la infancia? El currículo de educación inicial, vigente desde el 2014, se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil es integral y complementa a todos los aspectos que lo conforman: cognitivos, sociales, psicomotriz, físico y afectivos, interrelacionados entre sí y que se producen en un entorno natural y cultural. Todo esto garantiza que en este enfoque de integralidad es necesario pues que se promuevan las oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y divertidos. Para ello se propone en nuestro currículum 3 ejes de desarrollo y aprendizaje: el eje de desarrollo personal y social, el de descubrimiento natural y cultural, y el de expresión y comunicación. Los mismos que se dividen en ámbitos que ayudarán a organizar curricularmente los aprendizajes y de este modo garantizar que el trabajo en el aula promueva el desarrollo del niño de manera integral. Mari, no se trata solamente de una cultura científica, no es solo el saber de datos, es valorar la curiosidad y hacer preguntas, buscar respuestas y aceptar errores y seguir explorando. Para los niños de 3 a 5 años, en lo que respecta al eje del descubrimiento natural y cultural, en el currículo se propone el desarrollo de 2 ámbitos. El primero se relaciona con el medio natural y cultural. En él se considera destrezas que apunten a la interacción del niño con el medio natural, en el que se desenvuelve para que mediante el descubrimiento de sus características desarrollen actitudes de curiosidad, comprensión, cuidado, protección y respeto a la naturaleza, que apoyará al mantenimiento del equilibrio ecológico. Y el segundo, pues, que se relaciona con lo lógico-matemático, que tiene destreza vinculado al desarrollo de 2 procesos cognitivos, con lo que el niño explora y comprende su entorno y actúa para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. Minedu 2014.
Y más que nada, hacer énfasis que no solo se puede desarrollar en un aula, sino también se puede cultivar desde casa. Por ejemplo, cuando un niño pregunta por qué una hoja flota en el agua y la otra no, en lugar de darle la respuesta, podemos devolverle la pregunta con ¿y tú qué crees? Eso es ciencia, solo que se adapta a su edad y a su contexto, y además está relacionado con otras áreas como el lenguaje, motricidad, expresión artística. La ciencia no enseña sola, sino de forma integrada. Otra de las partes claves, que es cómo fomentamos una cultura científica desde la infancia. El currículo de educación inicial vigente se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman: cognitivo, social, psicomotriz, físico y afectivos. Estos están interrelacionados entre sí y se producen pues en un entorno natural y cultural. Todo ello para garantizar este enfoque de integralidad. Es necesario promover oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y divertidos, con calidez, afecto, interrelacionadas positivamente, claro. Para ello, en nuestro currículum se ayudarán a organizar curricularmente los aprendizajes para garantizar en el aula en un desarrollo de manera integral, pues una educación más integral para el niño. Una cultura científica no es solo saber datos, es valorar la curiosidad, hacer preguntas, buscar respuestas, aceptar errores y seguir explorando. Para los niños de 3 a 5 años, en lo que respecta al eje del descubrimiento natural y cultural, dentro del currículo se propone el desarrollo de 2 ámbitos. El primero se relaciona con el medio natural y cultural, en el que se considera destreza que apunten a la interacción del niño con el medio natural, y el que se desenvuelven para que mediante el descubrimiento de sus características desarrollen actitudes de curiosidad, comprensión, cuidado, protección y respeto a la naturaleza, que apoyará el mantenimiento del equilibrio ecológico. El segundo se relaciona con lo lógico-matemático, que tiene destreza vinculada al desarrollo del proceso cognitivo, con lo que el niño explora y comprende su entorno y actúa sobre él para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. Minedu, 2014. Y más que nada, Lili, es saber que no solamente se puede promover desde el aula, sino también cultivar desde casa. Por ejemplo, cuando un niño pregunta ¿por qué flota una hoja en el agua y por qué la otra se hunde?, en lugar de darle la respuesta, podemos devolverle la pregunta con ¿y tú qué crees? Y eso es fomentar el pensamiento científico, ¿no? El adulto no tiene que ser un experto, solo necesita acompañar y abrir espacio de exploración. Los niños de educación inicial están en una etapa crucial del desarrollo, debido a que el cerebro se encuentra en su momento más plástico. Esto implica que tiene mayor facilidad de aprender y de mejor capacidad de adaptación. Minedu 2014, para aprovechar de la mejor manera esta característica es conveniente empezar las enseñanzas de ciencia en edades muy tempranas. Más que nada también, Lili, es ir rompiendo estos mitos de que la ciencia es solo para los adultos o para los más inteligentes. Todos podemos aprender y enseñar ciencias con materiales simples, pero con muchas ganas de descubrir. Ya que aprovechando la curiosidad de los niños con respecto a esta edad,
de todas las cosas que ellos ven a su alrededor, el currículo de educación inicial plantea que el desarrollo de estas destrezas, tales como identificar los seres vivos de su entorno a través de la exploración del mundo natural, de su mundo natural, explorar e identificar las relaciones de elementos y fenómenos de su entorno mediante procesos que propicien la indagación, también establecer comparaciones entre los elementos del entorno a través de la discriminación sensorial, es decir, a través de sus sentidos, porque ellos aprenden más que nada a través de ellos los primeros años de vida. Observar el proceso del ciclo vital de las plantas mediante las actividades de experimentación. Y por último, identificar semejanzas y diferencias de los objetos de su entorno. Además de estas destrezas planteadas, el currículum también propone en el desarrollo de experiencias y aprendizajes un conjunto de vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente diseñadas más que nada para el docente, que surja el interés de los niños, propiciándoles gozo y asombro, que promueva este desarrollo de las destrezas planteadas en cada uno de los ámbitos. Te voy a contar una experiencia que tuve con niños de 5 años. Estábamos sembrando semillas de frijol en un vasito reciclado con algodón. Yo creo que todo este experimento, creo que la mayoría de las escuelas son los primeros experimentos pues, que se dan, ¿no? Entonces, cada día que los niños observaban el crecimiento del frijol, pues no se daba. Entonces, uno de los niños me dijo, la semilla tiene sueño. Entonces, yo le dije, ¿pero por qué? Entonces, después de varios días, cuando vieron que ya la raíz estaba saliendo, dijeron, ya despertó. Entonces, es ahí donde se le introduce palabras como germinación, pero desde su propio lenguaje para que ellos logren asimilar la información. Claro, y eso es lo asombroso, y lo mejor es que estas experiencias no requieren de materiales caros ni de laboratorios, solo se necesita estar atento con su entorno y tener la disposición de seguir la curiosidad de los niños. Y sobre todo pues es estar o hacer preguntas abiertas tales como ¿tú qué crees que está pasando? ¿O por qué piensas que es así? Exacto, María. A veces una actividad tan simple como mirar al cielo todos los días puede convertirse en una rutina científica. Y es ahí cuando un docente se da cuenta de que su rol más que nada no es de facilitador, sino más bien de transmisor de ciencias, sino permitir que el niño la descubra, crear los ambientes propicios, respetar su proceso y celebrar sus hallazgos. Totalmente de acuerdo, Mari. Es ahí donde la guía didáctica de estrategia práctica que sacó el Ministerio de Educación nos da herramientas muy claras. Habla del juego libre, de los centros de interés, de cómo aprovechar recursos naturales y experiencias cotidianas. No se trata de complicarnos, sino de observar, provocar la curiosidad y acompañar. A continuación vamos a responder algunas dudas que llegan a suscitarse en los padres de familia. Por ejemplo, ¿y si no sé nada de ciencias, cómo le enseño? Es que no necesitas saberlo todo. Lo importante es tener disposición y descubrir con ellos. Cuando un niño pregunta algo que no sabemos, podemos decir, no lo sé, pero lo podemos investigar juntos. Otra pregunta no es muy difícil para su edad. La respuesta es que no. La ciencia se adapta al nivel de desarrollo. No vamos a hablar de átomos o gravedad cuántica, pero sí cómo cae una hoja, por qué se derrite el hielo, etc. El currículo de educación inicial nos habla de que todos los niños son seres biopsicosociales.
y culturales, únicos, irrepetibles, y lo ubica como actores centrales del proceso de enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, son sujetos de aprendizaje desde sus necesidades, potencialidades e interés. Por lo tanto, el documento reconoce y da valor a los deseos, sentimiento, derecho y expectativa de los niños, considerando y respondiendo a sus necesidades, nivel de desarrollo, edad, característica de personalidad, ritmo, estilo de aprender, contextos culturales y lengua, atendiendo a la diversidad, a todas sus manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión, de igualdad, de oportunidades. Otra de las preguntas más frecuentes es, ¿y si se ensucian o se mojan? Bueno, eso es la parte del aprendizaje. La ciencia en los niños pequeños es vivencial, sensorial. Y sí, a veces se puede implicar ensuciarse, pero también implica aprender jugando. De ello nos habla el ámbito de descubrimiento natural y cultural. En este eje se contempla el desarrollo de las habilidades de pensamiento que permiten al niño construir conocimientos por medio de su interacción con los elementos de su entorno, para descubrir el mundo exterior. Y si hablamos de ciencias, tenemos que referirnos a la curiosidad del niño como motor natural. Cuando pensamos un momento, ¿cuántas veces un niño de 3 años nos puede preguntar por qué el cielo es azul o de dónde sale el agua cuando abrimos la llave? Es que esa ciencia es curiosidad pura, sin filtro, sin miedo a equivocarse, y es ahí donde empieza todo. Y en el nivel inicial hay que tener en cuenta que los niños no necesitan definiciones complejas o complicadas. Lo que se necesita es insertarlos en su entorno, ayudarlos a que exploren, tocar, oler, ensuciarse, dejar que se asombren. Claro, un niño pregunta algo y no lo sabe, está bien, es una oportunidad para buscar juntos. Esa actitud exploradora es la que queremos fomentar. El aula se convierte en un laboratorio vivo donde no hace falta tener los recursos, sino basta con una lupa, una planta, hasta una gota de agua y muchas ganas de descubrir. La ciencia no se enseña, se vive, y cuanto antes sembramos esa experiencia más natural, se vuelve su forma de mirar el mundo. Y con respecto a esto, se tiene que mirar a la ciencia como experiencia, más no como contenido. Y muchas veces caemos en esto cuando escuchamos la palabra ciencia. Pensamos en fórmulas, en conceptos difíciles, complicados, o que solo puede pasar dentro de un laboratorio. Pero en el nivel inicial las ciencias no va por ese lado. En realidad empieza cuando un niño hace lo que mejor sabe hacer, que es explorar, que es descubrir. Por ejemplo, cuando mezclan agua con tierra y ven qué pasa, o están haciendo un experimento, en ella insertan una semilla y la regan día a día para ver si crece. Están observando, están descubriendo. No se necesita netamente entender lo que es la fotosíntesis o el ciclo del agua o palabras tan técnicas. Lo importante es que lo vivan, ¿no? Es su experiencia vivencial. Claro, la ciencia en esta etapa es más sensorial que teórica. Se trata de tocar, de comparar, de preguntarse, ¿qué pasa si? Lo interesante es que no se necesita mucho. Una bandeja con arena y piedras, un vaso con hielo, todo esto puede convertirse en una experiencia científica. Es decir, enseñar ciencia no es transmitir información, es facilitar experiencia para que ellos descubran. Y ahí el rol del docente cambia. Dejamos de ser lo que damos respuesta y pasamos a ser los que acompañamos a esas preguntas, y eso es mucho más valioso. Ahora pasamos a socializar
los beneficios en el desarrollo integral del niño, fomentando una cultura científica. ¿Por qué es importante enseñar ciencia tan temprano? ¿Qué gana un niño o niña con esto más allá del juego? Pero para empezar, se activan muchas habilidades al mismo tiempo también cuando se enseña ciencias. Los niños observan, como ya lo hemos mencionado, comparten, comparan, hacen hipótesis, y todo ello pasa sin saber que lo están haciendo. Por ejemplo, si le das 3 recipientes con agua caliente, agua caliente, frío, tibia, y le pides que lo toquen, ellos van a empezar a descubrir sensaciones, a hacer diferentes conjeturas, a preguntarse también por todo esto de las temperaturas, porque se van a dar cuenta de ello. Claro, que hay agua fría, agua caliente y agua tibia, ¿no? Ajá. Puede ser. Están desarrollando, dentro de esa actividad están desarrollando lenguaje, pensamiento lógico, memoria, creatividad, todo en una sola actividad. Además también se genera un espacio donde se valida el error, porque en ciencias equivocarse también es parte del proceso, y eso les da la seguridad de enseñar que no hay una sola respuesta, sino que puede haber varias y que todo puede cambiar si miramos desde otro lugar o diferentes perspectivas. Claro, desde otro punto de vista. También se fomenta el trabajo en equipo, ¿no? El diálogo, la escucha, porque muchas veces las actividades se hacen en grupo, ¿no? Y se comparten ideas, se toman decisiones juntos. En resumen, enseñar ciencia no solo suma conocimiento, sino que fortalece la forma de aprender. Les das herramientas para entender el mundo y para expresarse mejor, y eso a cualquier edad es fundamental. Y cuando enseñamos ciencias, siempre se generan mitos, y los mitos más comunes al enseñarle en el nivel inicial es pensar que los niños son demasiado pequeños para entender ciencias, o en este caso, pero la realidad se trata de entender todo, sino de vivir lo cotidiano, lo que le puede pasar en el día a día, lo que puede descubrir o experimentar en su día a día. Otro mito es que para enseñar ciencia se necesita de muchos materiales, de cosas muy complicadas, o como lo mencionamos anteriormente, que solo puede pasar dentro de un laboratorio con todo lo que implica dentro de él, sino que también, como dijimos, una sola caja de cartón puede ser para ellos variedad de cosas, puede ser una nave espacial, o ser una caja de tesoro, o bueno, etc. O también un balde de agua, para ellos puede ser wow, el océano. Su imaginación no tiene límites, como lo hemos mencionado, y de eso se trata, ¿no? De despertar la imaginación y también despertar la creatividad. Claro. También está la idea de que la ciencia solo puede enseñar docente, y eso no debería ser así, porque bueno, dentro del aula claro que sí está el docente, pero si hablamos de su entorno, entonces estamos hablando que tiene que también ser compartido por sus cuidadores, sus papás, la mamá, quien estén a cargo del pequeño, ¿no? Sus tías o más familiares. Ellos sabrán cómo expresarle en el momento de que ellos se vayan a dirigir o hacerle una pregunta. Y la verdad es que lo más importante no es saber todas las respuestas, sino tener ganas de explorar con ellos, de investigar juntos, de fomentar la duda como herramienta de aprendizaje. Romper con estos mitos es clave para animarse a enseñar ciencia sin miedo. Y cuando nos referimos a específicamente dentro, lo que pasa dentro de un aula, es aquí donde interviene el rol del docente como guía.
es más que nada en este proceso, el docente no es un transmisor de conocimiento, sino un mediador. Es aquí donde es él quien crea el ambiente propicio para generar curiosidad, que florezca la curiosidad, quien organiza los tiempos, los espacios, los materiales, también quien observa, quien escucha y plantea preguntas para hacer pensar, para generar más en ellos mismos. No se trata de explicar el fenómeno como tal, sino abrir, porque ellos más que nada aprenden mediante eso. Preguntas como ¿qué crees que va a pasar? O si lo hacemos de esta forma, ¿qué cambia esta vez? O bueno, etc. En sí se trata de acompañar, pero sin imponer, proponer, pero sin dirigir, ser parte del proceso, pero sin él ser el centro. Claro. A continuación compartiremos ideas prácticas para llevar al aula o en casa. Ahora, vamos con lo seguro. Ahora vamos con lo que está esperando. ¿Cómo lo explico en mi aula o en casa? Aquí les voy a dar algunos ejemplos sencillos. Sembrar una semilla en un frasco transparente y observar cómo crece la raíz. Jugar con sombras, linternas, taparlas con telas de colores y ver qué cambia. Estos que flotan y otras que se hunden en agua y hacer conjeturas. Salir al patio, recolectar hojas y observarlas con lupas, clasificarlas por su forma o textura. Todas estas experiencias pueden formar parte de un proyecto o trabajarse en momentos libres. Lo importante es generar preguntas, promover la observación y el asombro. Conclusión y cierre de este podcast. Hoy vivimos que la ciencia en la infancia no es un lujo, es una necesidad. Desde el currículo hasta la vida diaria podemos y debemos fomentar el pensamiento científico. Y más que nada tener en cuenta que fomentar una cultura científica es formar niños curiosos, críticos, capaces de preguntarse el porqué del mundo. Claro, enseñar ciencia desde temprana es abrir una puerta para que los niños y niñas se conviertan en personas curiosas, críticas, activas, que se animen a preguntar, a probar, a pensar. Gracias por haberte sumado a este episodio. Si te gustó, compártelo con otros docentes, con padres de familia. Y si quieres más ideas o experiencias o simplemente charlar sobre lo que pasa dentro del aula, nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.